Bueno, muy bien, bienvenidos a nuestra clase de física atmosférica. Entonces, hoy vamos a ver, a continuar básicamente en esto de adaptar las ecuaciones de un fluido a la superficie del planeta, que es lo que nos interesa al final de cuentas. En la clase anterior vimos cómo escribíamos de manera adecuada el término de fuerza centrífuga y hoy vamos a ver el de fuerza de Coriolis, que es el cual es el que nos interesa realmente. Entonces, cuando hablamos de fuerza de Coriolis, recordemos que la fuerza de Coriolis tiene esta forma que está acá. Es el producto cruz entre el vector de velocidad angular y el vector de velocidad del viento, visto desde el sistema que rota, ¿verdad? Entonces acá hacemos evidente el tipo de sistema de coordenadas que queremos utilizar. Entonces, en esta figura, también tomada del libro, acá vemos cómo es que nosotros orientamos estos tres ejes. Entonces, en un punto cualquiera del planeta, nuestro eje Z es la altura perpendicular sobre la superficie. Entonces, este viene siendo el eje Z. La coordenada X apunta en la dirección eh, este y la coordenada Y apunta hacia el norte. Y entonces esa es la orientación que le vamos a dar nosotros a las coordenadas en cualquier punto sobre la Tierra. Entonces, para que esto funcione, necesitamos escribir el vector de velocidad angular omega en términos de esas coordenadas. Y eso lo logramos de esta manera. Entonces el producto cruz queda en componentes de esta manera. Y para ver cómo es que funciona esto, primeramente en este sistema de coordenadas x, y, z, el vector de velocidad del viento pues va a tener componente pues en la dirección x, en la dirección y acá y en la dirección vertical z. Entonces eso lo escribimos nosotros en componentes precisamente de esta manera. Entonces estos son vectores escritos en los vectores tal y como los estamos ubicando en esta parte. Entonces la velocidad va a tener sus componentes usuales U, V y W, ¿no? U es la componente en X, o sea, hacia el este. V es la componente en Y, hacia el norte. Y W es la componente vertical, o sea, en Z. Eso pues resulta como que bastante trivial. Ahora, ¿de dónde sale esta parte de del vector de velocidad angular? Entonces eso lo podemos ver en esta otra figura. Entonces en esta otra figura lo que estamos haciendo es tomar, por ejemplo, un corte de la esfera, ¿verdad? Por ejemplo, en este punto que está acá. Y de tal manera que esto que está aquí es el polo norte, no es el eje terrestre, polo norte, y esta parte de acá es el ecuador. Entonces decíamos que en un punto cualquiera, el eje Z va a ser siempre normal a la superficie y el eje Y apunta hacia el norte. Entonces Y es esta flechita gris que es, digamos, tangente a la superficie de la Tierra y que apunta hacia el norte. Entonces, si phi es nuestra latitud, entonces por simetría, ¿verdad? El ángulo phi, pues es este mismo que hay entre el eje o una línea vertical y el vector unitario y. Entonces, pues simplemente, si nosotros queremos trabajar en este sistema de coordenadas, pues el vector omega tiene que estar escrito en estos vectores unitarios. Y entonces lo que hacemos es reconocer que este es el vector omega, ¿no? Que el vector omega nosotros sabemos que sería un vector que apunta en esta dirección. Pero la ventaja es que podemos trasladar este vector a cualquier ubicación que nosotros tengamos y descomponerlo allí en donde nos convenga. Entonces, si nosotros decimos que esta flechita vertical y que apunta hacia arriba es el vector omega de velocidad angular, entonces vemos que tiene componentes en z y componente en y.
Componente en X no tiene, ¿verdad? Porque la componente en X sería em, perpendicular al plano de la pantalla hacia adentro. Y este vector omega no tiene componente en esa dirección. Entonces, por eso es que en la dirección X queda componente en cero. En la dirección Y, pues es simplemente la magnitud de este vector que es omega proyectado sobre la dirección Y. Y eso lo logramos con el coseno del ángulo phi. Entonces, por eso es que esa componente queda coseno de phi. Y la componente en z, ¿verdad? Es precisamente esta magnitud omega por la función seno del ángulo phi. Y por eso es que en la dirección z nos queda esta componente. Entonces, estas son las componentes que nos interesan. Entonces, ustedes recordarán, esto se parece un poco a cuando en mecánica 2 analizamos el péndulo de Foucault. Allí hicimos la descomposición también del vector de velocidad angular del planeta en un sistema de coordenadas local. El sistema de coordenadas que se adaptaba a la oscilación del péndulo, ¿verdad? Entonces, en este sistema de coordenadas, el vector de velocidad angular tiene estas dos componentes que vemos acá, ¿no? Luego hacemos el producto cruz y el producto cruz nos queda de esta manera. Y entonces, como ven, todo esto que está acá es la componente en X, esta que está acá es la componente en Y y esta que queda aquí abajo es la componente en Z. Y entonces uno diría, muy bien, la fuerza de Coriolis tiene componentes en las tres direcciones, ¿no? Sin embargo, esto lo podemos simplificar un poco. Lo primero que notamos es que en la componente Z, la componente Z de la fuerza de Coriolis, ¿no? La que iría precisamente en la dirección perpendicular a la superficie, nos recordamos también que la fuerza dominante allí en esa dirección es la fuerza de gravedad. Entonces, la, la parte dominante, o digamos la magnitud de la componente en Z de la fuerza de Coriolis, está dada por la componente U de la velocidad por omega. Entonces, y bueno, coseno de phi es a lo sumo 1, ¿verdad? Cualquier otro valor pues, es menor que 1. Entonces, si nos fijamos en la componente en z, ¿no? Esta componente de la aceleración la podemos despreciar si el producto u omega es mucho menor que la aceleración de la gravedad. Y esto es fácil de estimar, ¿verdad? La aceleración de la gravedad es del orden de 9.8, ¿verdad? 10, digamos, metros sobre segundos al cuadrado. ¿Cuánto vale esto? Bueno, omega es la velocidad angular de la Tierra, expresada en radianes sobre segundos, y es del orden de 10 a la menos 5, ¿no? Lo pueden calcular ustedes fácilmente. U sería la velocidad del viento en la dirección X. Entonces nosotros sabemos que el viento, pues tal vez en un huracán, puede llegar a alcanzar 150, 180 kilómetros por hora, lo cual a la hora de multiplicarse por omega puede llegar a alcanzar valores de 10 a la menos 3 o 10 a la menos 4, lo cual es bastante más pequeño que G, que 10. Y por esa razón, entonces nosotros en nuestro análisis vamos a asumir que la componente en Z de la fuerza de Coriolis es igual a 0. ¿Sí? Entonces con eso nos liberamos de la componente en Z. Luego, ¿qué otra observación hacemos? Bueno, cuando se trata del movimiento del viento en la atmósfera, sucede que W, que es la componente vertical de la velocidad, siempre es mucho menor que las componentes U y B, que son las componentes horizontales, ¿no? Omega casi siempre viene siendo la velocidad de convección, ¿no? Cuando hay movimiento vertical, y a veces pues también está influenciada por las montañas, ¿verdad? O sea, si hay una barrera, el viento puede adquirir cierta componente de velocidad vertical, pero en general la velocidad vertical es mucho menor que las dos componentes horizontales. Y entonces vemos que este término que está acá,
que es el producto de W por omega, pues va a ser menor que estos términos en donde está B por omega y U por omega. Entonces, con esta suposición vamos a despreciar este término que queda aquí en la componente en X. Y eso hace que las componentes de la fuerza de Coriolis que quedan sean simplemente esta parte que está acá como componente en X, que sería esto, y la componente en Y, que es esta parte, ¿verdad? Y 0 en Z. Entonces, esto que queda acá es, al final de cuentas, son los términos de la fuerza de Coriolis que van a ser relevantes para el análisis que vamos a hacer. Entonces, esto que acabamos de encontrar acá lo podemos reescribir de una manera un poquito más conveniente. Si se dan cuenta, acá podemos factorizar el 2 omega y seno de phi. Entonces, a la hora de factorizarlo, pues lo ponemos enfrente del vector y el vector simplemente queda que es menos b, u, 0. Y este vector que está acá, ¿no? Nos damos cuenta inmediatamente que lo podemos escribir como un producto cruz. El producto cruz entre el vector unitario z y el vector velocidad del viento. Entonces, esto es interesante porque hay veces que conviene tener este vector escrito en forma pues, vectorial en lugar de tenerlo en forma de componentes. Entonces es bueno tener presente que podemos lograrlo a través de este producto cruz. Y lo interesante de esto es que entonces a todo lo que queda enfrente de ese producto cruz le vamos a llamar f, ¿sí? Y definimos a f como precisamente 2 veces omega, la velocidad angular, por el seno de la latitud. Y a esto le llamamos el parámetro de Coriolis. Entonces, f es un factor que va a aparecer por todas partes y básicamente denota la fuerza que tiene el efecto de la fuerza de Coriolis en la ubicación en donde estamos. Es muy importante notar, ¿verdad?, que si bien omega es constante, este f depende de la latitud. Entonces recordemos que quién es phi. Phi es este ángulo, ¿no? Entonces phi es 0 cuando estamos en el ecuador y vale 90 grados cuando estamos en el polo norte o menos 90 grados en el polo sur. Entonces quiere decir que en el polo en el ecuador, phi es 0 y seno de phi es 0. Entonces el parámetro de Coriolis es 0 en el ecuador. Es decir, en el ecuador básicamente no hay fuerza de Coriolis. Y este f se hace máximo cuando phi tiende a 90 grados en el polo norte o menos 90 grados en el polo sur. Y entonces es allí en donde la fuerza de Coriolis es máxima. Y esto también nos podemos recordar un poco del curso de Mecánica 2, en donde si uno pone un péndulo justamente sobre el polo norte, el caso del péndulo de Foucault, ¿verdad? Ahí es bien sencillo visualizar por qué el plano de oscilación oscila. Y es porque básicamente el péndulo oscila en un plano fijo, pero nosotros que rotamos sobre la superficie de la Tierra estamos girando alrededor de ese plano. Entonces, respecto de nosotros, ese plano gira y la velocidad de giro viene siendo, pues, básicamente la velocidad angular de rotación del planeta. Mientras que si nosotros ponemos ese péndulo más cerca del ecuador, ese movimiento o ese efecto de precesión del plano pues tiende a cero. Y tiende a cero precisamente porque tenemos este factor de seno de la latitud. Entonces, al final de cuentas, también notamos que en este factor F, lo que es importante realmente es omega seno de phi. Y omega seno de phi es la componente vertical de la rotación del planeta, que es la única que importa debido a que la atmósfera tiene un grosor muy pequeño. Entonces recordemos quién es omega seno de phi.
Entonces me voy a regresar acá. Entonces acá, ¿verdad? Omega seno de phi es precisamente la componente vertical de la rotación. Entonces, por eso es que vemos, ¿no? Si estamos en el polo, pues este eje Z y el vector omega son paralelos. Y entonces allí la fuerza de Coriolis tiene su efecto máximo. Pero si nosotros nos vamos al ecuador, entonces el eje Z acá es perfectamente horizontal y la velocidad angular es perfectamente vertical, entonces no existe componente alguna, ¿no? Entonces, al final de cuentas, en esta nuestra aproximación, eh, la componente que cuenta o la que hace el efecto es la componente en Z de la rotación del planeta, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahora nos damos al trabajo de ponerlo todo junto, es decir, la fuerza de Coriolis y la fuerza centrífuga. Entonces, esta es la ecuación original, ¿no? Para un fluido. Entonces, esto lo podemos reescribir de la siguiente manera. Primero, quitamos rot, ¿verdad? Porque ya vamos a sobreentender que estamos en el sistema que rota. Dejamos el término de presión, ese queda igual, pero juntamos la fuerza de gravedad y la fuerza centrífuga en un solo término, que era el gradiente del potencial gravitacional efectivo. Aquí, en fin, va incluida la gravedad y va incluida la fuerza centrífuga. Y luego escribimos acá, simplemente escribimos este término en términos, valga la redundancia, de el parámetro de Coriolis y este producto cruz entre vectores, ¿verdad? Entonces, básicamente estamos utilizando esta expresión que está acá. Estamos sustituyendo esta para utilizar esta otra. Y básicamente, bueno, y esta F, recordemos, ¿no? Es un vector de fuerza de fricción que va en cada componente. Entonces, si nosotros quisiéramos expresar esta ecuación que está acá en componentes, que es como normalmente se utiliza, pues tendríamos componente X, Y y Z. Entonces, la componente en X, ¿cómo nos quedaría? Pues acá nos quedaría la componente en X del vector U, que la llamamos U. Nos quedaría la componente en X del gradiente, que es la derivada, perdón, la componente en X del gradiente de presión, que es la derivada de P respecto de X. Luego nos quedaría la componente en X de la gravedad efectiva. Pero recordemos que en realidad la componente en X es muy pequeña y básicamente lo que tenemos es una fuerza horizontal. Entonces despreciamos cualquier componente de fuerza centrífuga que actúe en la dirección horizontal, ¿verdad? O simplemente podríamos tomar como coordenadas las superficies equipotenciales, ¿verdad? Pero en la práctica, digamos que la desviación de la vertical de esta fuerza es muy pequeña también. Entonces, para fines prácticos, este término no tiene componente en X. El siguiente término sería la componente en X de esta fuerza de Coriolis. Y eso es fácil de ver, ¿verdad? Si regresamos acá. Entonces, si todo esto ya le llamamos F, ¿verdad? Pues la componente en X va a ser F por menos B. Y ese es precisamente el término que tenemos acá. F por menos B, y por eso queda el signo negativo. Y esto va a ser igual a la componente en X de la fuerza de fricción. Y esa que está ahí sería, al final de cuentas, la componente en X para la ecuación de los fluidos. Similar quedaría para la componente en Y. Entonces noten que tenemos la derivada de la componente en B de la velocidad, la derivada respecto en Y de la presión, la componente en Y de la fuerza de Coriolis sería F, ¿no? Vamos a regresar otra vez acá, ¿no? Recordemos, entonces todo esto es F por la componente en Y, que es U. Y eso es precisamente lo que tenemos acá, F por U. Y de nuevo, este término no tiene componente horizontal, o más bien la despreciamos porque es muy pequeña. Y esto va a ser igual a la componente en Y
de la fuerza de fricción. Y finalmente en Z, ¿no? Muy parecido. Lo único es que en Z no hay componente de Coriolis, ¿verdad? Tenemos igual la derivada de la componente W, que es la componente vertical de la velocidad del viento. Tenemos la derivada de la presión respecto de Z. ¿Y qué pasa con Coriolis? Bueno, regresemos acá otra vez, ¿no? Vemos que en Z pues no hay, ¿verdad? Es cero. Entonces a esta ecuación no le toca Coriolis, pero sí le toca fuerza de gravedad. Y entonces, de nuevo, utilizamos solo G, que es la aceleración dominante, y pues deberíamos poner una fuerza de fricción en Z. Sin embargo, esta última ecuación la podemos simplificar todavía más, diciendo que la componente W, la componente vertical del viento, es pequeña y sus derivadas son pequeñas. Entonces, este primer término lo podemos despreciar. Así como podemos despreciar la fricción en Z. ¿Por qué podemos despreciar la fricción en Z? Bueno, porque el origen de esta fricción es más bien el roce que hay entre el fluir horizontal del viento y la superficie de la Tierra. Entonces, esta fricción no existe más allá de aproximadamente 1 kilómetro o 2 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Esta fricción es relevante en la interfase entre la atmósfera y la superficie de la Tierra. Ahí es donde esta fricción es relevante. Entonces, en Z realmente no va a encontrar un movimiento o una resistencia de fricción, ¿verdad? Entonces, esta F la podemos hacer cero. Y entonces, ¿qué queda? Pues solo quedan dos términos, ¿no? Y se imaginan qué representa esos dos términos. Esos dos términos es la condición de equilibrio hidrostático, al final de cuentas, ¿verdad? Es decir, asumir equilibrio hidrostático es una muy buena aproximación. Entonces, la ecuación de movimiento de los fluidos o de la atmósfera en Z es básicamente equilibrio hidrostático. Lo que sí encontramos nuevo es la ecuación de movimiento en X y en Y. Acá intervienen todos estos términos. E incluso podemos despreciar la fricción cuando hablamos del flujo del viento a alturas suficientemente grandes. Y entonces solo nos quedan estos tres términos. Entonces lo que vamos a hacer de aquí en adelante es utilizar estas ecuaciones para encontrar soluciones para U y para B, que es el flujo horizontal de viento. Para W ya prácticamente estamos asumiendo que no hay movimiento vertical del viento, aunque en realidad sabemos que sí lo hay. Lo que sucede es que si nosotros queremos hacer algún cálculo teórico o aproximado de estas soluciones, tenemos que hacer todas estas simplificaciones porque de lo contrario no podemos no podemos llegar a ninguna solución. Sin embargo, por ejemplo, en los modelos numéricos computacionales, pues todos estos términos están tomados en cuenta porque no hay por qué despreciarlos, ¿verdad? Aunque sean pequeños, no hay ningún problema con tomarlos en cuenta. Sin embargo, acá, desde un punto de vista también un poco didáctico y con la finalidad de obtener algún análisis teórico de estas ecuaciones, pues hacemos todas estas simplificaciones y vamos a ver que aún así obtenemos una muy buena descripción a gran escala del flujo de viento en la atmósfera. Y esas son las cosas que vamos a ver en las siguientes clases. Entonces por hoy nos quedamos acá.